Buenas noches, mis amados hermanos. Es para nosotros una gran bendición el poder entrar a la intimidad de su hogar, y para ello quiero que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos podamos ser bendecidos a través de su bendita palabra. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia por estos medios, Señor amado, a bendecir cada uno de los hogares, a cada matrimonio, a cada familia, Señor, a cada miembro de cada uno de los hogares. Hoy los venimos a bendecir y a suplicarte, Padre bendito, que la palabra que tú has puesto en nuestro corazón sea de bendición y que esta semilla, Padre, pueda llevar fruto y mucho fruto. Hoy te lo suplicamos y te lo pedimos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, para quien es la honra y la gloria en esta preciosa noche. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de poder estar con ustedes esta noche en nuestro discipulado de matrimonios. Es para nosotros de mucha bendición poder estar con ustedes, poder compartir esta palabra, poder llevar edificación, consuelo, ayuda en el nombre de Jesús. Hoy queremos platicar este tema interesante sobre la unidad matrimonial. Eso es muy, muy importante para nuestros hogares y para nuestras familias. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo número 1 y versículo número 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, ni que estéis perfectamente sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, ¿de qué vamos a platicar entonces esta noche? De la unidad matrimonial. Una de las recomendaciones apostólicas, aquí vemos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios y les dice: os ruego, como que fuera una súplica, ¿verdad? Amén. Os suplico, os ruego, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, que todos hablen lo mismo. Pero como estamos hablando de matrimonios en esta noche, vemos de qué manera el apóstol Pablo trata de tener sincronizado a este grupo de hermanos. Amén. Bajo la misma visión, bajo la misma misión y bajo el mismo concepto. Por ejemplo, vemos que cuando el Señor Jesucristo, antes de su ascenso, le dice a los discípulos que vayan al aposento alto, dice que todos estaban de acuerdo. El propósito era el mismo. Y hoy vemos al apóstol Pablo que le dice a la iglesia de Corintios que hablen todos una misma cosa, pero que no haya divisiones, sino que estén unidos. Entonces, si lo trasladamos al plano conyugal, el apóstol Pablo estaría diciendo: ustedes tienen que hablar lo mismo, no se dividan y permanezcan unidos. Amén. Así es. La importancia de poder escudriñar la bendita palabra de Dios, porque nos está enseñando, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, que nosotros debemos de estar unidos en un mismo sentir, en una misma armonía, en la sencilla razón de que si nosotros estamos de acuerdo, no tan fácilmente vamos a dar lugar al enemigo que se meta en nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo lo vamos nosotros a obtener? Definitivamente aprendiendo en un discipulado, porque cada enseñanza, pues definitivamente nos deja una lección. Una lección. Fíjate que me acuerdo cuando estuvimos visitando algún lugar, fuimos hospedados en un hogar. La casa tenía sus reglas, como todo hogar debe tenerlo, definitivo. Todo hogar debe tener sus reglas. Y lo primero que nos dijo el hermano fue, el anfitrión, pastor, aquí todos
se quitan los zapatos. Todos subimos descalzos. Descalzos, sí. Por favor, estas son las reglas y otras recomendaciones. Y yo me quedé pensando, era la primera vez que íbamos a ese hogar. Y vi las normas y bueno, yo tenía que sujetarme a las disposiciones del hogar. Y eso me hizo pensar que la pareja hablaban la misma cosa. Exacto. Era el orden de la casa, hablaban lo mismo, pensaban lo mismo y buscaban la unidad del hogar. Exactamente. Me llamó la atención, me quedé pensando que era la primera vez que yo vivía eso y que me estaba enseñando Dios de alguna manera una nueva experiencia, ¿verdad? Así es. Una nueva experiencia. Pero él se me quedó viendo y me dijo, el único que puede entrar con zapatos es usted. Sí. ¿Verdad? El único. Y ahí todos podían entrar. Yo dije, bueno, yo no voy a romper la regla de un hogar que ellos tienen establecida. No le dije, por mí no hay ningún problema. Volé casi todo el día, ¿verdad? Pero me voy a descalzar. Amén. Aceptando el orden de la casa, ¿verdad? Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que el orden trae bendición. Fíjate que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, tinieblas cubrían la tierra. Entonces, la cobertura de los desordenados son las tinieblas. ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios, en base a esa enseñanza de matrimonios, necesitamos tener en nuestros hogares? Es el orden. Y si buscamos el orden es porque tenemos la cobertura de Dios en nuestros hogares. Ahora el apóstol Pablo a los de Corintios les dicen que tienen que aprender a hablar una misma cosa. Detengámonos ahí. Yo vengo de un hogar donde de 8 hermanos, mi padre, mi madre y mis 8 hermanos. Yo recuerdo que cuando alguien quería permiso, si mi papá decía no, íbamos a mamá, ¿verdad? Y papá decía no, ya dijo que sí, Juan David, de plano, lo vivió, planchado. Como papá decía que no, íbamos allá con mamá, que se da manipulación. Mamá decía que sí, papá no, papá sí, mamá no, dividíamos el hogar. Exacto. Los poníamos a ellos en contienda y eso no es correcto. No es de Dios. Eso sucede hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Será que sucede? Sí, sucede. Nosotros somos de otra época. Pero sucede hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque vemos que los jovencitos o los adolescentes, pues definitivamente van con, muchas veces papá es más vulnerable y mamá es más exigente, ¿verdad? O viceversa, va. Pero vemos que hay un rompimiento de un orden. Así es. Y ahí empiezan los problemas. Así es. ¿Verdad? Porque definitivamente no están de acuerdo. ¿Verdad? Uno dice que sí, el otro dice que no. De todos modos se resultan yendo los jovencitos. Pero se quebranta el orden del hogar. Exactamente, porque no se pusieron de acuerdo. Y lo que deberíamos... Hubieran tenido un diálogo donde, bueno, vaya, démosles permiso a tal hora y... O estas son las reglas. Exacto. ¿Verdad? Pero son cosas que se dan. Estamos viendo esta noche en base a un tema conyugal. Y nosotros debemos de aprender como pareja, debemos de aprender a hablar la misma cosa. Así es. Mira, Chiqui, otro problema que yo veo donde se quebranta a veces el orden del hogar es, a veces hay compradores, compran de todo, ¿verdad? Aunque no lo usen, pero compulsivos, creo que es la palabra. Sí. Si no se pone de acuerdo la pareja, dicen, no, compremos tal cosa, pero... Y terminan dividiéndose como esposos. Sí. Yo creo que lo que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, es aprender a hablar la misma cosa. Exacto. Y no romper el orden que nosotros pretendemos tener y que Dios sí estableció en el hogar. No romperlo, ¿verdad? Porque cuando rompemos principios nos volvemos vulnerables y de eso se aprovecha el enemigo. Exacto. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los de Corintios, os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, número 1. 2, que no haya divisiones. No es correcto que como matrimonio nosotros estemos divididos. Mira, es evidente, Chiqui, es evidente cuando un matrimonio está dividido. Yo veo esto desde el punto de vista, 1 Samuel capítulo 1,
Cuando Ana, Elcana y Penina, hablo del Cana que tenía 2 esposas, 2 mujeres, dice que él a Penina le daba la porción de comida y a sus hijos y a sus hijas. A Ana le daba 2 veces, o sea, le daba doble porción, era la que él amaba. Pero ¿qué sucedía en ese hogar? Fíjate que en ese hogar, Chiqui, por lo que estamos viendo en esta noche, no se hablaba lo mismo. No había un rompimiento de un orden conyugal, porque desde el momento en que ella tiene 2 esposas, la cosa no está bien. Hay algo que no está bien, pero habría que explicar eso, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que Penina y Ana, qué tremendo que Penina trataba de romper el orden del hogar, a molestarla, a amargarla, a insultarla. La irritaba. Para que ella ya no subiera al templo a adorar. Y hoy vemos lo mismo. Quizás no 2 mujeres, ¿verdad? En un hogar, 2 esposas, no. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a la hora que vamos al servicio o vamos para la iglesia, cualquier situación pequeña, sencilla, simple, crea división. Y lo primero que decimos es, para ir a la iglesia peleando, enojados, mejor no vayamos. Ya no hablamos lo mismo. Y hay un rompimiento del orden. Sí, puede ser que alguno de los 2, ¿verdad?, venga quizás molesto porque no viene de acuerdo con su pareja, pero viene a recibir, ¿verdad? Y igualmente regresa, y quizás también la pareja o la esposa o el esposo puede seguir molesto, ¿verdad? Porque no están de acuerdo, ya no están en el mismo sentido. Pero no es de Dios, pues. Eso no es de Dios. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de entender, que eso no es de Dios. Hay alguien interesado en dividir el hogar, y eso es el enemigo de nuestras almas. Pero Pablo recomienda, hablemos lo mismo y que no hayan divisiones en nuestros hogares, que es lo que tenemos que buscar, la unidad del matrimonio. Ahora dice el apóstol Pablo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto nos habla de tener acuerdos en el hogar, ¿verdad? Acuerdos en el matrimonio, en cosas grandes como en cosas pequeñas. Tenemos que aprender a cazar lo que destruye un hogar, cazando las zorras pequeñas que echan a perder una viña. En otras palabras, mis amados hermanos, nosotros tenemos que buscar el vínculo de la unidad en el matrimonio. Amén. Así es, amados hermanos, la importancia de poder dialogar, ¿verdad?, de poder platicar, de ponerse de acuerdo, porque si estamos de acuerdo, la misma Biblia nos enseña que son mejor 2 que 1, ¿verdad? Porque uno puede tener un pensamiento y el otro no, pero si nos ponemos de acuerdo y platicamos, no discutimos, porque la palabra de Dios dice que no nos mandó nosotros a contender, ¿verdad?, sino que a dialogar pasivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Es solo ponernos de acuerdo, estar unidos en el mismo sentir, en el mismo diálogo, en las mismas cosas que nosotros vamos a poner delante de la presencia del Señor, porque la oración convenida es poderosa. Amén. Ahora fíjate que me llama la atención, estamos hablando de la unidad del matrimonio. Cuando hay unidad se siente, se percibe, uno se da cuenta fácilmente, y cuando hay quebrantamiento de la unidad, es tan evidente, hermano. Ella camina por un lado y él por otro. Mire, al final del camino, nuestro rostro lo manifiesta, ¿verdad? Pero hablemos del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio con el propósito que la pareja ya no fueran más 2, sino 1. Mire qué interesante es esto. Dios instituyó el matrimonio con el propósito que la pareja ya no fueran más 2, sino 1. Y esto implica unidad en su totalidad, de espíritu, de alma y de cuerpo. Estamos hablando de unidad. La unidad es la base del hogar. El ejemplo de unidad lo vemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en unidad perfecta. Detengámonos aquí. Muchas veces la pregunta es, bueno, ¿por qué hay que trabajar? Bueno, porque Dios lo enseñó, pues dice que Dios trabajó y descansó el 7º día. O sea, Dios trabajó y descansó. Eso lo enseña Dios.
De repente escuchamos, ¿y por qué hay que estudiar? Porque vemos a un Dios que estudia, a un Dios que instruye, a un Dios que capacita a su iglesia, a un Dios que capacita a su pueblo. Pero ahora vemos que Dios instituyó el matrimonio con el propósito que la pareja ya no fueran más. No fuera uno, sino dos. Pero esos dos se convierten en uno, ¿verdad? Mire cómo es Dios. Ya no fueran más dos, sino uno, ¿ok? Esto implica unidad en su totalidad espiritual en el cuerpo. Ahora, para entender esta faceta, tenemos que tener a Dios como principio en nuestro hogar. A Dios lo tenemos que tener. Miremos el hogar de Eva y Adán. Antes que la serpiente se metiera. Exacto. Sí, definitivamente. Ellos al principio, ¿verdad? Caminaban juntos, estaban juntos. Comunión con Dios. Exacto, tenían diálogo personalmente con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se les metió la serpiente? Definitivamente. Cuando se abren puertas. Cuando se abren puertas, definitivamente. Cuando se abren puertas, porque, bueno, Adán empezó a caminar solo. Y cuando el hombre empieza a caminar solo, se expone. Exactamente. No solo se expone, sino que se cree libre, ¿verdad? Entonces él ya está tomando libertad, como que ya no tiene compromisos. Como que fuera soltero sin compromiso. Exacto, y entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Entonces por eso es importante que ambos caminen juntos, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos la bendición de poder caminar juntos, de poder andar juntos, de hacer todo juntos y de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Así es. Cosa que quizás antes por el trabajo, pues definitivamente no se podía. Pero mientras nosotros ahorita, desde que ya no trabajamos, siempre nos miran juntos. Mira, ¿verdad? tal vez habría que explicar esto, ¿verdad? Sí. Cuando tú dices desde que ya no trabajamos, yo creo que cuando más hemos trabajado es ahora. Sí. Tú dijiste ya no trabajamos porque somos jubilados. Sí, en lo secular. O sea, toda nuestra vida ha sido de trabajo, gracias a Dios. Pero volviendo a lo que estamos en esta noche, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Exacto. Y le formó una ayuda idónea, la que él necesitaba. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo, mi querido hermano? ¿Sabe qué es lo tremendo? Que si tenemos nuestra pareja, tenemos nuestra esposa, tuvimos nuestra vida de solteros, ahora somos casados, nosotros la buscamos. Amén. Nosotros la llevamos al altar. Amén. Le pedimos a Dios que nos diera su bendición. Amén. Tenemos ya una familia. ¿Por qué ahora quieres caminar solo? Porque definitivamente se le ha perdido el temor a Dios. Mira, pues una pregunta es, ¿por qué ahora queremos caminar solos? Porque ahora queremos vivir soltero, pues. Sí. Si Dios dice, no es bueno que el hombre ande solo. Que el hombre esté solo. Pero cuando habla de que no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere a que el hombre se quedara soltero toda la vida. No está hablando de eso. No. Sino está diciendo, no es bueno que el hombre, lo voy a parafrasear, no es bueno que el hombre camine solo, no es bueno que el hombre coma solo, no es bueno que el hombre duerma solo, no es bueno. No es bueno. Entonces, ¿por qué ahora pretendemos estar solos? Es que no te soporto. Y no, tú la buscaste, pues. Exacto. No lloraste por ella. Sí. No llega, papi, anda, pedímela. Y sin ella yo siento que me falta el aire. Pues ahora, papito lindo, tú la buscaste, tú la amaste, la pediste, te comprometiste. No rompas el orden de tu casa. Lo que pasa que no rompas el orden de tu matrimonio. Muchas veces se va enfriando el amor, ¿verdad? Pues sí, pero tenemos que, dice que dos es mejor que uno, y dos dice que duermen calientito. Sí. Entonces, porque ahora se está rompiendo el orden conyugal. Perdón, esta noche, Dios instituyó el matrimonio con el propósito que la pareja ya no fuera más dos, sino uno. Entonces tenemos que aprender, Chiqui, a tener unidad en lo que hablamos, unidad en nuestras decisiones, no romper el orden del hogar, no romper el orden del matrimonio. Nosotros, Chiqui, necesitamos ubicarnos. Exacto. Necesitamos ubicarnos, perdone, pero sí necesitamos ubicación. Aunque a veces nos perdemos, ¿verdad? Con el aparatito ese, pero en Dios y con el Espíritu Santo, nadie se pierde. Exactamente. Pero el problema que existe ahora es el teléfono, ¿verdad? Muchos, desgraciadamente... No debería de ser un problema.
Sí, porque es una herramienta de bendición que se le da mal uso a veces. Exactamente, pero cuando se le da mal uso al teléfono, ¿por qué voy a ponerle clave a mi teléfono? Es decir, ¿por qué voy a esconder mi teléfono? ¿Por qué voy a ver que, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Muchos, no toques mi teléfono, no tenés nada que hacer. Y no son una pareja, pues. Exacto. No son lo mismo. Exacto. Nosotros tenemos la bendición de que yo dejo mi teléfono y tú lo contestas. Lo que pasa, mira, tú dejas tu teléfono y yo lo contesto. Lo que sucede es que no tenemos nada que esconder. Exactamente. ¿Por qué se escondió Eva y Adán en el huerto? Porque le habían fallado a Dios. Exacto, porque ya había alguien que estaba endulzando el oído de Eva o de Adán. Bueno, veámoslo así. Entonces, mire, dice lo que estamos compartiendo esta noche. Amén. La unidad del matrimonio. Entre las causas que afectan la unidad del hogar está el que se involucre alguna persona extra. Exactamente. Tratando de manipular uno Sí. o anular a alguno de los cónyuges, ocupando mucho tiempo con las amistades, Sí. comprometiéndonos a toda clase de privilegios, puede ser iglesia o qué sé yo, fuera, descuidando la familia. Estas y muchas más son causas que provocan la desunión, que llevan a una desintegración familiar. Entonces, vayamos por principio. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que pueden afectar la unidad del matrimonio? Que venga alguien e interfiera entre los dos. Exactamente. ¿Verdad? Yo sé que pensaste ahorita así, la suegra. No, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente la suegra. Puede ser un amigo, una amiga, ¿verdad? Porque como ahora la gente con la libertad libertades. De que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema, ¿verdad? De reconocer cabeza. Porque como mujeres tenemos nosotros que sujetarnos a nuestro esposo. Y igualmente pero el esposo debe sujetarse a Cristo. Exactamente, por supuesto. ¿Verdad? Entonces hay un orden en la casa, pero cuando viene una tercera persona y quiere intervenir. Pero fíjate, Chiqui, que tú decías algo muy interesante y me llama la atención, porque a veces cuando hablamos de el que alguien extra pueda estar interfiriendo en un hogar, no necesariamente puede ser un hombre o una mujer la que puede estar interfiriendo en un matrimonio. Yo pensaba, te estaba oyendo hablar, nos puede estar interfiriendo un programa. Exacto. Que ahí podemos estar pasando horas y horas prendidos, ¿verdad? En el programa, y la esposa, vamos a comer. Ay, sí. Ahorita voy. Vamos a almorzar. Ahorita voy. Sí. Va a lavarse la boca, nene, al esposo, va. Ahorita voy. Le huele a cobre, va, y no se lava la boca. O sea, hay tantas cosas, mi hermano, que nos pueden estar distrayendo como esposos. Sí, como esposos, Va. sí. Yo te hablo de un programa, pero también están las redes sociales. Exacto. Estar metido, y ahorita voy. Yo le escuché a un ministro que aprecio mucho. Dice que la esposa le dijo, me voy a bañar. Y la esposa se fue a bañar y al rato le estaba diciendo que ya se había bañado. Y el otro metido en sus asuntos, ¿verdad? Y cuando él subió, 2 horas después, la señora estaba dormida, ¿verdad? Cuando ella le estaba diciendo que la atendiera como esposa. O sea, hay cosas que distraen un matrimonio. Qué sé yo, una llamada, o tenemos una conversación y de pronto llama a alguien o tocan el timbre y espérate, voy a atender. Nosotros tenemos que cuidar esa unidad del hogar. Exacto. Porque dice la Biblia que son mejor 2 que 1, pero esos 2 se convierten en 1, ¿verdad? Y 2 somos fuertes, podemos vencer. Amén. Ahora, lo que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, es evitar ser manipulados. Tenemos que evitar la manipulación en nuestro hogar. Estamos hablando de que muchas veces podemos descuidar a nuestra familia por muchas causas. Hay tantas cosas por las que se puede estar descuidando una familia. Se puede descuidar una familia por amistades. Se puede estar descuidando una familia, ya lo explicaba anteriormente, pero muchas veces queremos estar en todos los asuntos de la iglesia, ¿verdad? Sí. En todo, en
todo. Pero yo le aconsejaba a uno de nuestros ministros, y le decía, usted tiene que hacer un espacio para su familia. Exacto. Lo veo involucrado en todo, pero usted tiene que dedicarle un tiempecito a su esposa y a sus hijitos, ¿verdad? Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién se devora, Exacto, y ¿verdad? se está abriendo una puerta. Exacto. Para que se rompa el orden en el hogar, ¿verdad? Se rompa el orden en la casa, porque no es bueno ni justo que el hombre esté metido en todo y llegue cansado. Pero fíjate, puede ser él. O puede ser O ella. puede ser ella que está en el discipulado de intercesión, que está en el discipulado de oración, que está en todo. La hermana que hace de todo, pero menos la comida en la casa, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Ok. 1 Corintios 1:10 dice, hermanos, dice Pablo, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros, para que no haya división entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo. Exactamente, sí. No es difícil y no es imposible, mis hermanos, ponernos de acuerdo siempre y cuando nosotros esté el Señor Jesucristo en medio nuestro. Entonces no vamos a poner obstáculos, ¿verdad? Ni excusas tampoco, porque definitivamente el ser humano está lleno de miles de excusas. Y cuando no debería de ser así, ¿verdad? Porque tenemos que ser transparentes delante de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que los ojos del Señor están las 24 horas del día, viendo nuestro caminar, viendo nuestro salir, viendo cómo estamos, viendo qué hacemos. Entonces, delante de Dios no hay nada escondido, ni nada oculto que pueda salir a la luz. Tarde o temprano, todo sale a luz. Bueno, dice Filipenses capítulo 2, versículo 2, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Pablo, a Filipenses, tengan la misma manera de pensar. Estamos hablando del matrimonio. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en el matrimonio? La misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Bueno, además de la unidad espiritual de la pareja, es importante buscar la unidad del alma, que tengamos los mismos gustos, ideas, propósitos, metas, una misma mente, un mismo parecer. Luego vemos que si no hay afinidad del alma, cada quien hará sus propios planes y tratará de anular al otro, produciéndose problemas que cada día los separan más y más. Entonces, como lo que estamos haciendo es buscando la unidad, mis queridos hermanos, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que cae sobre la cabeza del sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces? La unidad del matrimonio, la unidad de la familia, y qué mejor que tengamos aceite en medio de nosotros. Cuando hablamos de aceite, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros hogares. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? Al ver este pasaje, el plan de Dios es restaurar a cada uno, restaurarnos individualmente, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Mis amados hermanos, debemos de buscar la unidad del matrimonio. Miren, no es posible estar divididos, no es posible. Debemos de pedir al Señor que derrame un espíritu de unidad en medio de nosotros, que volvamos al principio como cuando nos conocimos, ¿verdad que sí? Que volvamos a nuestro primer amor, ¿verdad que? Mira, pues cuando nos conocimos, florecitas, refacciones, qué sé yo, regalitos, y no hallábamos la forma de agradarnos el uno al otro. Solo pasa el tiempo y se nos olvidan esos pequeños detalles que al final marcan un hogar. Yo le quisiera dejar esta palabra en su corazón. Recuerdes que nosotros no imponemos, solo exponemos. Volvamos al primer amor. Volvamos a Dios. Volvamos.
volvamos a empezar de nuevo, pues, Amén. tomados de la mano del Señor. Amén. Así es. Oramos. Oramos, pues. Démosle gracias al Señor porque siempre Dios nos habla y esperamos que esta palabra pues haya sido de bendición para su vida como lo es para la nuestra también. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta preciosa noche te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos que esperamos, Padre bendito, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que esta semilla que tú has puesto en nuestros corazones venga a dar mucho fruto, Señor. Yo bendigo los hogares, bendigo los matrimonios, bendigo las familias, Señor. Te suplicamos, Padre bendito, que todos juntos podamos salir adelante y sobre todas las cosas que invitemos al Consolador, el Espíritu Santo precioso de Dios que Dios ha dejado para que nosotros nos llenemos y podamos hallar esa gracia delante de los ojos del Señor. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una excelente noche. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.